Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Smithy Films. Hoy vamos a hacer un análisis y una review de lo que es la película 2046 del director Wong Kar-wai. Comento así rápidamente para los que no saben. 2046 es como una especie de secuela de la película del último video que yo había subido. Y también hay como algunas referencias a otras películas anteriores del director, por lo cual es muy difícil ver esta película sin haber visto, por lo menos, mínimamente, por lo menos haber visto, en este caso, Con ánimos de amar. Y también, bueno, otra película que hay algunas referencias es una mucho más anterior del director, que es Días de Ser Salvaje. Esta película está muy atada al personaje del señor Chow, que fue uno de los protagonistas en la película Con ánimos de amar, así que con haber visto esa película es suficiente como para poder disfrutar esta película. Bueno, hago un repaso rápido sobre qué se trata la película. La película se llama 2046, haciendo referencia a el número de cuarto en el cual el señor Chow y la señora Chan se encontraban en la película esta de Buscando Amar, pero en este caso está vuelto a traer por este personaje, un poco recordando su pasar por lo que fue la película anterior. Y como el personaje es escritor, en esta película lo que nos muestra es cómo busca hacer un relato futurista, como tratando de encontrar un sentido de resiliencia de las experiencias que tuvo en la película anterior. Si bien 2046 es una película que está muy enlazada con los eventos de la película In the Mood of Love, sería muy iluso pensar esta película en sí solo como una secuela. Es más bien una retrospectiva a todo lo que es la filmografía de este director y autor. De hecho, el tópico que creo que es el que más destaca a lo largo de la película justamente es el acto creativo. Podríamos decir que Chow en este caso personifica una especie de alter ego del mismo director, ya que él está atravesando un proceso creativo donde él hace catarsis a través de este libro que está escribiendo de 2046. Y al mismo tiempo vamos a ir viendo a lo largo de la película que cada evento que él va a vivir en esta película de alguna manera va a tener su repercusión en el relato, que él está en el relato ficticio, digamos, que se va creando a lo largo de la película, adentro de este mismo libro, ¿no? Entonces la narrativa en esta película es mucho más densa e incluso más compleja de otras entregas del director. Pasan muchas más cosas, el ritmo es mucho más rápido, a diferencia de lo que habíamos podido ver en Ánimos de Amar, por ejemplo, donde había solamente dos leitmotiv musicales. Acá lo que vamos a notar de repente es que hay muchos cambios de música, hay muchos más personajes. Si vos no estás familiarizado o familiarizada con lo que es la filmografía de este autor, en general, es una película que posiblemente de entrada no te va a gustar, porque justamente entra en toda la complejidad y aparte va a haber muchos saltos, mucho estilo, muchas cosas muy distintas que son difíciles de digerir si no estás como acostumbrado y en otras películas, en otras entregas que capaz fueron como pensadas individualmente y no en un contexto de haber atravesado toda una experiencia como director y suponiendo que el que la está viendo ya lo conoce, es una película difícil de digerir. En otras ocasiones Wong Kar-wai es mucho más contemplativo, nos da espacio para poder digerir lo que está pasando, y en este caso todo el ritmo es un cachetazo atrás del otro. Entonces en ese sentido creo que es algo muy importante a considerar a la hora de empezar a verla. Bueno, algo que vamos a notar muy rápidamente en esta película, a diferencia de otras entregas anteriores, es que posiblemente sea la película con más música a lo largo de todo el relato. A diferencia de la película anterior, donde solamente teníamos dos leitmotivs musicales importantes, en este caso casi hasta diría que esta película está plagada de música, está plagada de diálogos. Pero como vamos a ver, por ejemplo, en este tema que aparece asociado a este personaje, es un leitmotiv musical que no es propio de esta película, sino que es un leitmotiv musical que está en la película Días de Ser Salvaje, que es justamente este personaje al cual se está haciendo referencia de películas anteriores, que aparece por algún breve periodo a lo largo de esta película. Y por otro lado, por ejemplo, para Chow está muy dedicado a todo lo que es la música más de tipo de salón y más bien tango en general. Chow a lo largo de esta película está en una situación muy de nostalgia, pero al mismo tiempo está con esa intención, parece por algunos momentos, de terminar de abrirse y volver a experimentar el amor con estos personajes que van apareciendo a lo largo de la película. Y algo que, si bien no hay
un emotivo específico de Chow en esta relación, como por ejemplo sí había en The Mood of Love. Sí hay algunas referencias en cuanto al sonido y la música que va apareciendo a lo largo de la película y que está relacionada con las emociones y el amor de Chow. Vamos a notarlo específicamente enfatizada no tanto por un emotivo musical, pero sí más bien por los instrumentos de los violines. Entonces vamos a ir encontrando, si prestamos atención a los violines a lo largo de la película, vamos a notar que aparecen justamente en momentos en los cuales Chow parece estar ablandándose y como tratando de pensar si realmente se termina de animar a dar ese salto o si puede como sobrepasar la ruptura que él había atravesado en la película anterior. El punto de vista está muy puesto en Chow, ya que todo momento él está haciendo aportes y comentarios. Es todo el tiempo una voz en off, y que claramente es el narrador de la película en este caso. Y entonces eso lo enlaza por un lado a la parte de la escritura en sí, que tiene que ver con el proceso de escritura de él como autor. Es por eso que me gusta pensar más esta película desde el lugar de ensayo. Si vemos películas, por ejemplo, sobre todo el uso de la voz en off en muchas películas de directores, autores, sobre todo en el cine francés, que donde hay mucha predominación a veces del uso de la voz en off, podemos hacer estos enlaces de esta voz que es un observador que tiene un lugar privilegiado, digamos. Bueno, y algo que obviamente no podemos dejar de destacar en esta película y en cualquier otra, obviamente, es el tema de las paletas de colores. Vamos a poder verlo a lo largo de la película, como por ejemplo en este fotograma. Son un predominio muy importante del color verde, tonos amarillentos y después el rojo. Que el rojo en este caso aparece como lo que se conoce como un acentuador, digamos, dentro de lo que es la paleta, y va a tener un significado especial. Y este predominio del color verde nos está mostrando un poco lo que está pasando al personaje. El color verde normalmente está muy asociado a lo que es, sobre todo en estos tonos, mezclado con el amarillo y etcétera, está muy asociado a lo que sería una descomposición. Entonces el personaje, lo que sí vamos a notar en relación de la película anterior a esta, es muchos cambios. Entonces él está en una vida de muchos excesos en cuanto a salidas, alcohol, apuestas, su relación con las mujeres cambió mucho. Y después por otro lado también está estos colores rojos, que ya hemos visto en otros momentos asociados por lo menos el director Wong Kar-wai lo tenía muy asociado por un lado a la pasión y por otro lado también al amor. Si bien podemos tener algunas asociaciones particulares, vamos a darnos cuenta de que en distintos momentos va a significar algo distinto. Entonces no es algo, el color rojo en esta película no hay que verlo de manera muy lineal, porque por algunos momentos el rojo, sobre todo al principio de la película, que vamos a encontrarnos escenas, por ejemplo, como estas, donde podemos ver, por ejemplo, que hay un predominio bastante importante del color rojo, pero en esta escena lo que nos está mostrando es a un señor Chow que está, por ejemplo, perdido en la lujuria, y no refleja tanto lo que es el sentimiento, por ejemplo, de amor. Después sí nos vamos a encontrar otras escenas donde, por ejemplo, empieza a haber mucho más predominio del color rojo y podemos ver todavía la presencia, ¿no?, del color verde en la paleta, pero está este predominio del rojo y es en particular cuando el señor Chow empieza a preguntarse realmente si está dispuesto a avanzar en su historia personal y poder permitirse volver a enamorarse otra vez. Y este personaje, en realidad, que aparece acá, tiene su contraparte en la vida real, digamos, dentro del universo de lo que es la película, que es la hija del dueño del hotel, con el cual en algún momento de la película él empieza a tener como, no una relación, pero sí empieza como a enamorarse. Entonces, en líneas generales, ya vimos cómo el director usa el color en esta película. Siempre pueden haber más comentarios, pero para no hacerlo demasiado largo, no quería dejar pasar en particular el uso del blanco y negro, que se ve aplicado particularmente en 3 escenas. Una donde vemos al señor Chow con la mujer que está en este momento en la habitación 2046, su vecina con quien él establece una relación. Posteriormente, una escena en donde él parece estar con la señora Chan. Y después, al final de la película, vamos a ver esta misma escena dentro del auto, pero el señor Chow solo.
La primera vez que aparece esta escena, obviamente es una referencia muy clara a una escena concreta de la anterior película, In the Mood of Love, en el cual él está acompañado por la señora Cham. Entonces las escenas en blanco y negro las podemos describir como espacios imaginarios dentro de la película. Pero son espacios imaginarios distintos, por ejemplo, a todas las escenas futuristas que él se imagina a la hora de escribir su libro. Ahora voy a dejar correr un poco la escena y vamos a encontrarnos con dos aspectos muy concretos que podemos ver. Por un lado, la ausencia de color. Por otro lado, la aparición del Chow dormido. Y por tercero, el estilo de la música, que vamos a poder notar en donde se hace énfasis en el tema de los violines, que como había mencionado previamente parece ser un instrumento que quiere marcar justamente el estado emocional de Chow. Esta es la primera escena que aparece en blanco y negro. Y creo que el énfasis de lo que se intenta reflejar en estas escenas y sobre todo la ausencia de color acompañada por la música tiene que ver, es como un espacio donde está puesto su inconsciente. Entonces lo que nos brinda el director en esta escena es la posibilidad de poder ver a Chow sin todos los artilugios, sin todas estas construcciones. En este caso concreto es una escena donde es de las únicas escenas en las cuales el personaje parece no estar dirigiendo lo que vemos, o sea, desaparece su voz en off, desaparecen sus comentarios, él está inconsciente, o sea, en toda la película lo vamos a ver claramente interactuando en todo momento, pero son en estos pequeños espacios donde se nos revela posiblemente la esencia del personaje sin todas esas construcciones y escatimando justamente en esos recursos. Bueno, y para cerrar el video voy a hacer un comentario general sobre uno de los elementos que más me gustó de cómo los manejó el director en esta película, que tiene que ver con el uso del espacio y la dirección de miradas. Esta es una escena donde su vecina con quien tiene una relación está pidiéndole como un poco formalizar lo que tienen y él empieza a generar un rechazo. Entonces podemos ver los dos personajes, cómo está, bueno, ella ya empezó como a insistir y vemos como los dos personajes venían compartiendo el cuadro. Vemos un cambio acá, un corte bastante simple, donde se gira la cámara siguiendo el eje desde otra perspectiva. Podemos ver la respuesta del señor Chow. El señor Chow se aleja y veamos la composición del cuadro. Acá, esto que acaba de pasar y cómo se va a desarrollar esta escena, si un estudiante de cine en primer año en cualquier escuela del mundo lo hace, lo más posible es que lo desaprueben. Porque efectivamente lo que está pasando está mal desde un punto de vista técnico, pero en este caso cumple una función narrativa. ¿Y qué es la dirección de mirada? Ahora vamos a ver al señor Chow, que va a dejar todo este espacio derecho y va a estar mirando hacia la derecha. Y sin embargo, el personaje que está teniendo una conversación y se supone que lo está mirando a él, debería estar invertido. Si el señor Chow está del lado izquierdo, lo normal sería que en la escena contrapuesta, el contraplano, debería ser este personaje, que perdón que me haya olvidado el nombre, lo estuviera mirando, ¿sí? Y todo este espacio negro que aparece, en este caso atrás de su nuca, debería ser el espacio que los conecta. Pero acá parece algo completamente distinto, ¿no? Ella está mirando para hacia un lado donde tiene poco espacio y por detrás tiene un montón de cosas y al mismo tiempo no está pudiendo hacer contacto visual con Chow. Aunque realmente en los hechos sí lo está haciendo. Vemos cómo gira y se retira. Sigan prestando atención la dirección de mirada. Y cómo corta. O sea, claramente, por el movimiento que vemos, donde ella se retira, claramente ella claramente nos termina de confirmar de que no es que estaba mirando hacia otro lado casualmente y que como que estaba teniendo una conversación medio indirecta, sino que por la forma y el movimiento donde se dirige te da a entender claramente que se estaban viendo de manera directa. Pero no es lo que nosotros vimos. ¿Ven? Acá de vuelta. Por si no lo te habías entendido.
Bueno, en este caso en particular, Wong Kar-wai me dejó claro que uno de los videos que tengo que sacar sí o sí en el canal es uno que explique bien qué es el eje. Así que bueno, este video que voy a tratar de estrenar le va a servir mucho a si estás estudiando cine, te va a servir mucho para poder pensar y implementarlo, digamos, en la práctica cinematográfica. Y al mismo tiempo, si no solamente sos una persona, un aficionado que le gusta mirar películas y le entretiene y le gustaría como poder apreciarlas un poquito más, como para poder entender mejor sobre todo esta última parte que intenté explicar, que posiblemente si no tenés como ese conocimiento, vamos a llamarlo técnico, que es más bien una especie de regla general con la cual se construye el cine, va a ser mucho más útil para cuando yo haga este tipo de comentarios sobre algo muy específico de montaje, que capaz lamento que si vos ya tenías conocimientos previos de que es el eje de miradas, etcétera, es como que capaz la forma en que lo expliqué te resultó sencilla y posiblemente si no lo tenías ese conocimiento haya sido muy difícil. Pero bueno, la idea no era poder hacerlo de una manera muy sintética y no tener un video que dure 1000 horas. Así que bueno, gracias por haberte sumado a mirar este video. Bueno, voy a seguir subiendo videos de este tipo, así que estás invitado, invitada a suscribirte y seguir compartiendo esta experiencia de cine juntos y juntas. Saludos y hasta la próxima.